Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos. Pues sí, hablábamos con el doctor Gaona en el exterior. Se podría medir el entusiasmo, ¿no? Con el Saliron seguramente. Yo tengo la impresión de que el querido doctor Gaona, la que conocemos hace muchos años, un día Carmen podría contarlo, que seguro que ahora se sonríe. La primera vez que hicimos una investigación con el doctor Gaona, Javi, ¿sabes dónde fue? Año 2000. Año 2000. Pasó 14 años. La comitiva fue la siguiente. Paco Pérez Avellán, doctor Gaona, Carmen y yo. Y la cuestión era asistir a un exorcismo. Y fue muy interesante, porque efectivamente, en la cripta de una iglesia se se realizaba una especie de ofrenda mística de un exorcismo que llevaba tiempo realizándose. Yo he contado en alguna ocasión la impresión que me dio, porque tuve una primera visita con Paco Pérez Avellán y nunca olvidaré la bajada de escaleras de esa cripta y aquella chica con los ojos en blanco, totalmente girada hacia atrás, el alarido que dio, y yo que iba, digamos, haciendo gala de que a mí no me impresionaba nada, sino que sabía que iba, y más con un avezado periodista de sucesos, ¿no? Made in Pueblo, como Paco Pérez Avellán. Pero yo di un brinco hacia atrás que no olvidaré tampoco nunca, porque el propio sacerdote se quedó un poco impresionado, ¿no? Han pasado muchos años, seguramente el brinco ahora lo daría mucho más, ¿no? Pero dije, yo no sé si hay un exorcismo, si es una posesión, pero sé que precisamente hablando de las emociones, aquí está ocurriendo algo muy tremendo, ¿no? Si se pudiese medir. Y el doctor Gaona, en el año 2000, de alguna forma, como psiquiatra, estaba observando todo eso. La escena es una endemoniada, como suena, dando unos alaridos que yo no voy a olvidar nunca, que muchas veces, curiosamente, se han reproducido en el cine y que nunca han alcanzado ese nivel. Y ¿sabéis la única vez que yo he escuchado, y Carmen también seguro que asiente, el mismo tipo de voz? Y repito, yo no sé, seguramente había un problema mental. Pero ¿hasta qué punto el problema mental no toca ya con lo extraordinario? Cuando tú vas al exorcista y pones o escuchas fragmentos de la banda sonora original que está de fondo, hay momentos de transformación de la niña Regan en el demonio Pazuzu, el demonio asirio. El alarido, que se parece mucho a lo que hemos puesto antes de los cerdos, va transformándose, animalizándose. Bueno, pues eso, pero durante 4 horas, es lo que nosotros percibimos. Pero aquel doctor Gaona no era este doctor Gaona, eso es lo curioso. Y Santi, ¿verdad?, me confirma. En absoluto. Siempre el interés, siempre la curiosidad, siempre el estar en primera línea. Pero el doctor Gaona ni por asomo era el que es ahora. Hemos vivido junto a él esa transformación. Él podrá decir de mí que estoy más loco que antes, pero él también está más loco que antes. Con lo cual es un viaje feliz. Lo decíamos ahí fuera, lo suyo tiene mucho más mérito, porque está haciéndolo desde el mundo académico. Nosotros desde el mundo periodístico, y eso tiene un pago siempre. Tiene la gratitud de la audiencia, que esa es insobornable, pero tiene un pago, desmarcarte del pelotón, como aquí vienen los de lo extraño. Pero el doctor Gaona, ¿os imagináis? Que yo lo estaba pensando mientras le escuchaba hablar con esa naturalidad de algo que es lo mismo que tantas veces hemos tocado aquí, que hay una energía que vuelve a activar los aparatos. ¿Qué más te da que sea una voz, que sea un espectro, que sean unos códigos que vuelven si es lo mismo, es la presencia de lo innombrable en mitad de la madrugada? Y lo está contando un científico de su nivel, que si leemos el currículum de Gaona tenemos para todo el programa. Como ocurre con el doctor Cabrera, pero el doctor Gaona no es el doctor Cabrera. El doctor Gaona ha caminado sin ningún temor hacia el misterio. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha ido dando pasos que le han ido demostrando interiormente, donde está de verdad el juicio personal, que eso era verdad. Y ha seguido su camino. Por tanto, yo creo, compañeros, por eso estamos tan impresionados, que lo que he contado tiene una doble fuerza, ¿no? Por un lado lo que es y por otro quién lo cuenta. Así que estamos contentos y seguimos en esa senda. Y en el fondo quizá hablemos de lo mismo. Javi Pérez Campos nos trae uno de sus testimonios. Y además no vamos a decir el nombre, pero la periodista es bastante conocida. Y lo que hablábamos antes, y además viene del norte de España, y dice, ahora me atrevo, que es algo que estamos escuchando últimamente. Ahora me atrevo. Como si sintieran que en la familia milenaria hay un arropo y que ya no va a haber tanta
chanza, tanta incomprensión. Siempre la va a haber, porque los necios, los idiotas, eso abundan, ¿no? Y la ignorancia es muy libre. Pero también abunda la gente que se ha ido sensibilizando y que ha ido teniendo respeto. Nos sorprende, esta semana precisamente, Javi, nos llegaba otra de esas personas que dice, ahora lo cuento. Y lo que cuenta, ojo con lo que cuenta, ¿eh? Sí, y como tú comentabas, ella me decía que no es algo que cuente habitualmente, que estaba agradecida y emocionada, y los oyentes van a notarlo, van a percibir esa emoción en su voz, porque no es algo que pueda contar habitualmente, no es algo que ella siquiera haya contado a sus familiares o amigos más próximos por miedo a que la tomen por loca. Y el mero hecho de poder contarlo y sentirse tranquila y sentirse comprendida, pues a ella le reportaba esa tranquilidad y le era suficiente para compartir esta experiencia. O sea, Javier, lo que has vivido tú cientos de veces ya, a pesar de lo joven que eres, esa especie de alivio. El que cuenta algo que se ha ido guardando y que igual, claro, si tú te lo guardas tanto tiempo, es el mismo efecto tumoral casi, de una verdad que tú quieres compartir con otros, ser entendido, y claro, se produce un efecto liberación, ¿no? Claro, y que para ellos es suficiente incluso y vale, aunque luego eso tenga unas consecuencias en sus círculos más próximos. En este caso, lo que ella nos contaba es algo que ocurrió hace unos 5 años aproximadamente, concretamente en enero de 2005. Ella estaba saliendo con una persona desde hacía 5 años, había establecido una relación muy especial con la madre de este hombre. De hecho, decía que hasta tal punto que cuando había una cena familiar, por ejemplo, pues su pareja le guardaba un sitio junto a su madre, ella siempre preguntaba por ella, pasaban las horas juntas, hablando, sabía que esta mujer mayor, una anciana que había vivido tantas cosas, tenía un conocimiento muy especial de la vida que a ella le enseñaba en cada conversación, en cada diálogo. Hasta el momento en que esta mujer empieza a enfermar por cuestiones de la edad, empieza a perder salud hasta que acaba muriendo. Si quieres vamos a escuchar, Iker, cómo es ese momento y algo tremendo que ocurre justo en la noche de su muerte. Cuando yo la conocí ya estaba empezando a fallarle la salud. Yo cuando la iba a visitar, una de las últimas veces ya me dijo que ya sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida, ¿no? Me acuerdo que casi me entró ganas ahora de llorar, ¿no? Porque fue una especie como de despedida también. Entonces ya cuando me enteré que había fallecido, pedí unas horas para poder asistir al funeral. La familia no me esperaba, entonces ahí hubo una serie de contratiempos y bueno, pues allí se quedó, digamos, el cuerpo en el cementerio y luego pues bajé con todos. Me acuerdo que cogí el coche y volví de noche, entonces bueno, pues nada, llegué tardísimo porque ya eran las 12:30, la 1 de la mañana, entonces nada, pues me metí en la cama y claro, de repente noté una presencia, ¿no? Noté una presencia. Entonces vi que de la parte derecha de la habitación, que hay un balcón, noté que, pues eso, pues que aunque suene un poco así decirlo, es que había una persona que se acercaba a la cama. Y en la penumbra del dormitorio, esta mujer llega a distinguir unos ropajes oscuros como de luto, llega a distinguir un pelo que le recuerda precisamente a esa mujer que acababa de enterrar unas horas atrás. La vi perfectamente, con su moño, con un moño recogido, con vestida de negro. Claro, yo en ese momento, cuando vi que estaba sentada y que me estaba mirando, y que entonces yo me salió de dentro empezar a hablarle, ¿no? Entonces yo le decía, ¿te das cuenta lo que han hecho? Y ella asentaba con la cabeza con una cara de dolor tremendo. Entonces tuve una conversación donde yo hablaba y ella asentaba, porque en ningún momento la escuché o sea, yo no puedo decir que me dijo ninguna palabra, ni me dio ningún mensaje, ni nada. En un momento determinado yo ya dejé de percibir que estaba allí. Sí, de alguna forma se difuminó la imagen. Claro, luego ya es que no pude dormir porque es que estaba alucinando. Lo que ella decía es que cuando había llegado al entierro había habido una serie de problemas en los que no vamos a entrar, pero con la familia de la fallecida por algo que había ocurrido con la esquela y que ella no había aparecido en ese texto, ¿no?
Ella se sintió muy dolida y parece que esa aparición en mitad de la noche, en vez de producirle miedo, lo que le produjo es paz. De hecho, lo que me comentaba la testigo es que si esta mujer le hubiera tendido la mano para llevársela al mundo del que ella venía, se la hubiera tendido sin ningún problema. Pero vamos a ver, esta periodista, que es importante, hay que decirlo, y salvaguardamos de momento su identidad, Begoña, periodista, vamos a llamarla así, ella reconoce a esta mujer como una mujer sabia. Sí. Ha sido importante en su vida. Ha habido un disgusto en el entierro porque no la han incluido dentro de esa burocracia un poco, pero que tiene significado para algunas personas. Y se ha producido un conflicto. Alguien puede decir, claro, es su propia mente, la alucinación, el deseo de que eso ocurra, pero vayamos desentrañando el caso. Había una aparición muy gráfica, tan gráfica que la describe perfectamente. No hay duda, no ve una sombra, no ve otra persona. E identifica que es la mujer que acaban de depositar en el cementerio. Eso es, les unía además un vínculo muy especial, por eso ella piensa que ha regresado en un principio. No solo eso, sino que ella reconoce que estaba perfectamente lúcida, que estaba totalmente despierta, precisamente por los problemas que había tenido unas horas antes, por los momentos de tensión, de tristeza también, de angustia. Toda esa mezcolanza de sentimientos la mantenían completamente en vela. Pero claro, ella se planteó, como periodista que es, intentando racionalizar aquella experiencia, si no hubiera sido quizá fruto de su imaginación, que su mente hubiera participado en esa visión, en esa experiencia. Pero claro, cuando unas semanas después vuelve a recibir una visita en su dormitorio, parece que esa duda se despeja por completo. Cuando ya de alguna forma se me había pasado al de unas semanas y tal, de repente volvió a suceder y de repente aparece otra vez por el mismo sitio, igual de la misma forma, pero esta vez estaba con una cara como de dolor. Y entonces yo me la quedé mirando y le digo, Iñesi, ¿estás aquí otra vez conmigo? Entonces ella asentaba con la cabeza. Y le digo, ¿qué te pasa, Iñesi? ¿Estás dolida? ¿Pero qué quieres que haga yo? Y entonces ella abría los ojos y me hizo unos gestos como de muchísimo dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, bueno, aquí pasa algo, claro, porque ya era la segunda vez. Yo le había preguntado algo a ella y ella me había dicho que sí, que quería algo. Y entonces, bueno, pues entonces yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago? El tiempo de esa visión dura aproximadamente unos 10 minutos. Ella lo ve completamente lúcida una vez más. 10 minutos, has dicho. Sí, dice que a ella se le pasa como un instante prácticamente, pero que efectivamente pudieron ser unos 10 minutos con esta mujer haciéndole esos gestos completamente diferentes a los de la primera vez. Esta vez ella intuía que la difunta le estaba intentando pedir algo. Así que unos días después de esta experiencia, ella está haciendo un viaje de trabajo, tiene que ir en un taxi a un pueblo determinado, y aprovechando que va a pasar cerca de Usurbil, que es donde está enterrada esta mujer, le pide al taxista si mientras ella está en la ciudad haciendo ese trabajo, él puede ir a comprar unas flores, porque tiene el pálpito de que en ese viaje tiene que acudir al cementerio a dejarle esas flores a esta mujer. Así que lo hacen así, el taxista compra esas flores, cuando la mujer regresa al vehículo, él decide pues viajar a ese cementerio de Usurbil. Llegan por la tarde a una hora en la que el camposanto está prácticamente vacío, y es allí cuando ella descubre quizá la intención de esta mujer que había fallecido. Llegamos allí y en el cementerio no había nadie. Y entonces pues me puse a buscar la tumba y no la encontraba por ningún lado. Van a buscar. Dices, pues no la encuentro y me voy, ¿no? Pero no, o sea, yo quería, de alguna forma, tenía una fuerza interna que me estaba empujando a llegar hasta el final. Entonces llamé por teléfono al ayuntamiento. El que me cogió el teléfono me dice, quédese un momento porque va a subir una persona para allí. Entonces al de 10 minutos llegó una persona y me dice, le digo, no, es que estoy intentando dejar este ramo de flores para Iñasi, pero es que no encuentro dónde está enterrada. Y entonces se me queda y me dice, no sabe lo bien que nos viene que venga usted aquí hoy, porque es que llevamos desde que ha fallecido, está
todavía sin asignar o sea, sin ser enterrada definitivamente, porque es que la familia todavía no ha hecho nada. Entonces, hoy mismo les voy a llamar para decirles que han venido a dejarle unas flores y que me he tenido que quedar yo con el ramo de flores, que no se lo puedo poner. Y le digo, ¿pero qué me está diciendo? Porque claro, yo es que no daba crédito porque realmente ahí es donde me di cuenta ella, lo que me estaba diciendo a mí, lo que quería ella que hiciera por ella. Una vez más, sea lo que sea el fenómeno, que no lo podemos saber, o la mente humana, siendo lo más racionales, intuye que algo está pasando y genera todo esto porque comprende que hay un desagravio, que ha podido pasar algo, o lo que se viene contando desde que hay uso y crónica de la historia, que es que el muerto regresa en no sé qué forma para pedir algo, y algo que muchas veces, es curioso, compañeros, tiene que ver con lo institucional, con la burocracia. ¿Cuántos casos hemos contado de se apareció, se dieron no sé cuántas misas y aquello desapareció? Y en ocasiones el que se aparecía no tenía ningún tipo de creencia religiosa, pero ha ocurrido muchas veces. Es como si hubiese unas normas de interpaso, no sé cómo llamarlo, que o se respetan o se quedan ahí, pero casos de este tipo hemos recogido muchos. ¿Cómo acaba esto, Javi? Pues a partir de esa visita al cementerio, que ella hace casi por intuición, a partir de esas apariciones, que ella me dice además, esta testigo me reconoce, que ella no habría ido al cementerio a dejar las flores si no se hubieran producido estas apariciones. Es decir, parece que consiguen lograr su cometido. Señales, ¿no? Que parecen efectivamente azar. Me dio la corazonada de coger al taxista y decirle que hiciese esto, que parece absurdo. Y lo que hablábamos en la primera hora. Y quién sabe si hay mensajes o redes que nos dan informaciones que no asimilamos racionalmente y los convertimos en corazonadas. Hice esto porque no sé qué. Igual hay una razón que desconocemos completamente, ¿no? Sí, ella lo hizo además todo sobre la marcha, todo improvisado, hasta el punto de que manda al taxista, con el que ya tenía confianza de tiempo atrás, a comprar esas flores. Pero desde ese preciso momento, la mujer deja de aparecerse en el dormitorio. Parece que ha conseguido lo que ella quería. De hecho, la testigo interpreta esas visitas como una especie de petición que hace la fallecida precisamente a ella, porque tiene una conexión especial, porque sabe que no se va a asustar ante su visita y porque sabe que va a cumplir esa petición. Si quieres, vamos a escuchar, a modo de conclusión, cómo ha interpretado ella después de 5 años, más de 5 años, esta experiencia. Luego ya cuando pasaban los días y yo decía, es que, a ver, o sea, es que yo la he visto que me lo estaba diciendo. Yo la he visto que se estaba dirigiendo a mí, que me miraba fijamente a la cara, a los ojos. Y ya no era como la primera vez, que estaba como apenada, no, me estaba pidiendo algo. Fue increíble. O sea, yo ahora me traslado al momento que sucedió aquello y te juro que es que, o sea, cada vez que pienso en aquello me emociono. Yo no era incrédula, pero desde luego, desde ese momento, aunque tenga miedo al sufrimiento, es que he perdido miedo a la muerte. Conclusión muy rotunda, que también acompaña muchas de estas apariciones cuando son tan rotundas, ¿no? Hace no tanto tiempo hemos hablado de los retornados. Se pierde el miedo a la muerte. Bueno, pues si es así, desde luego, todo esto es un alivio grande para la persona. Pero con qué fuerza y con qué emoción esta periodista de reconocido prestigio nos legaba este testimonio. Y me gusta volver a escuchar eso de ahora me atrevo, ¿no? Yo creo que es lo más importante, Javi. Ahora ahí queda ese secreto, ese mensaje, esa historia. Yo no sé si la familia llegó a saber que todo esto estaba pasando, ¿no? No, ella no se atrevió, no quiso contarles nada, también por eso que había ocurrido antes. Y bueno, ella dice que a raíz de nuestra llamada va a intentar saber si finalmente enterraron a esta mujer en el lugar donde tenía que ser enterrada, y desde luego nosotros le agradecemos enormemente la confianza que ha puesto. Pues ahora proseguimos casi reflexionando sobre esta aparición y hablamos de otra cosa brevemente, una entrevista de Diego Marañón que en parte tiene que ver con las flores, lo vais a ver. Esta voz de Lisa Gerrard nos mete siempre en otro mundo. Sí, también la voz seguramente es una emisaria, una conseguidora, una trascendedora de emociones y de capas de la realidad.
Siempre lo decimos, la música, por eso es tan importante en este programa, la música es capaz de hacernos trascender, y de forma muy cotidiana, y no nos damos cuenta, esos estados de inspiración, esos estados distintos, esos estados que algunas voces privilegiadas, que hacen su música con sentido y no porque sí, comprenden que son instrumento. Este instrumento concreto, esta maravilla de música, nos conduce en esas entrevistas imposibles. Porque a lo mejor yo cuando escucho a Lisa pienso, a lo mejor el cielo suena así, a lo mejor suena algo parecido así, unos cánticos, ¿no? Lejanos pero cercanos al mismo tiempo, un lugar afable seguramente, casi convencido estoy de ello. Y en el cielo, por lo menos de los herejes y de las figuras extrañas, hay personajes fundamentales. Diego Marañón consigue lo imposible, que es entrevistarlos. ¿Con qué objetivo? Con que hasta los más jóvenes recuperan el interés por algunas biografías que ya en muchos casos, aunque fueron importantísimas, han acabado en el olvido. Y hablaba de flores. Hay un lugar que seguro que conocéis en Roma, que es el Campo di Fiore, ese mercado siempre bullicioso, siempre con las flores, Recoleto, maravilloso. Y de pronto, amigos, en mitad de ese colorido, en mitad de esa poesía de la Roma, un poco de los romanos, no tan turística, en mitad de esos mercadillos, uno casi da un resuello. Yo la última vez iba con Carmen y con Javier Sierra, y nos quedamos una figura, un encapuchado, una especie de fantasma, de piedra, de pronto en mitad de esa plaza. Y uno dice, ¿por qué, no? ¡Qué contraste! Además, ensotanado, encapuchado, depende desde qué ángulo se le mire, causa estremecimiento. Cuando uno se gira, comprueba que hay un sabio, pero un sabio herético, un sabio que fue demasiado lejos, un sabio que fue ajusticiado, un sabio que por las cosas que dijo, cuando se le ajustició, cuando se le quemó vivo, le cosieron la lengua. Y sin embargo es una de las figuras fundamentales del pensamiento, pero también un poco olvidado. Es el hereje clásico absolutamente, a contracorriente de todo y de todos. Habló de extraterrestres cuando nadie osaba ni pensar en el término. Era demasiado arriesgado este individuo. Y Diego Marañón consigue aproximarnos a él. ¿Cómo estará don Giordano Bruno en su cielo particular? Tenemos un enviado especial que nos lo cuenta. Bueno, aquí estamos, señor Bruno. ¿Sí? ¿De dónde dice que viene? De Milenio 3. Es un programa de la SER. Ah, sí. Algunos de los que han llegado hace poco me han hablado de ustedes. Espero que bien. Bueno, digamos que me han hablado de ustedes. Dejémoslo ahí. Italiano, ¿verdad? De Nola, cerca del Vesubio. Ajá. Bueno, cuénteme, ¿cómo llegó usted al sacerdocio? Pues mire, casi sin darme cuenta. Me ingresaron en 1575 en aquella especie de prisión angosta y negra. Pero enseguida me di cuenta de que muchas cosas del convento no me convencían. ¿Por ejemplo? Las efigies de los santos en mi celda. Demasiadas. Lo único que dejé fue un crucifijo. Y claro, como se imaginará, aquello con 17 años, pues ya no gustó. Pero lo peor vino cuando se me ocurrió cuestionar la Santísima Trinidad. No sabe cómo se pusieron los padres superiores. Dijeron que era un díscolo. Hereje. Creo que la palabra adecuada es hereje. Hereje, impenitente, pertinaz y obstinado. Sí, todo eso me llamaron. Hombre, es que también se le ocurrió decir que Jesús y Moisés habían sido magos. Evidentemente. He leído que fue profesor de matemáticas. Lo fui, sí, en la Universidad de Helmstedt. Hasta que los luteranos me excomulgaron. Vaya por Dios. No lo nombre en vano, no nombre a Dios en vano, que luego pasa lo que pasa. ¿Sabe lo que es el Corpus Hermeticus, muchacho? Pues no, pero seguro que me lo va a contar. Pues es un manuscrito griego relacionado con una ciencia oculta sobre las estrellas. Un texto que permite conectar con su energía mediante un ritual. Suena novelesco. Ya, la cosa es que los egipcios, se lo digo yo, manejaban como nadie las ciencias cósmicas. Sabían cómo manipularlas para atraer a ciertos espíritus y alojarlos en sus estatuas. ¿Y usted experimentó con todo eso? Ya lo creo. La religión mágica de Egipto es la más antigua del mundo. Uno puede llegar a comunicarse con seres de otras dimensiones e incluso cambiarlas. ¿Cambiar las dimensiones? Exacto. Y cambiando las dimensiones se puede cambiar el mundo. Ese ha sido el sueño de mucha gente a lo largo de la historia. Ya, pero para eso se suele abusar de la palabrería. Mire, cada uno debe obligarse a sí mismo a desarrollar sus facultades más allá de los límites conocidos. En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, todo un universo.
Oiga, ¿sabe que para haber vivido usted en el siglo XVI tiene unos planteamientos sorprendentemente actuales? Sí, creo que me adelanté unos siglos. Pero hablo en serio, hablo muy en serio. Mejor nos iría a todos si diésemos un gran salto y nos liberásemos de las ataduras del cuerpo, si fuésemos más allá de las restricciones del tiempo para fundirnos con la eternidad. Solo así se entendería la grandeza de Dios. Eso me recuerda, en parte, a la perspectiva de Edgar Mitchell desde la Luna, a lo que él describía como un episodio de epifanía. ¿Mitchell dice? Pues no tengo el gusto. Bueno, seguro que él sí que ha escuchado hablar de usted. Oiga, vayamos al grano. Ya me ha quedado claro que era usted un inconformista y un rebelde, pero exactamente ¿qué fue eso tan grave que dijo usted para que le quemasen vivo? Pues hombre, decir no dije mucho porque no me dio tiempo. Pero básicamente se me ocurrió plantear que la Tierra gira alrededor del Sol y que el universo es infinito. ¿Solo eso? Sí, eso, y que en el espacio hay un sinfín de constelaciones, soles y planetas. Ah, y que solo vemos los soles porque generan luz y que los planetas nos resultan invisibles porque son pequeños y oscuros. Bueno, pero todas esas cosas son verdad. A mí me lo va a decir. Pero no vea cómo se las gastaba la Inquisición entonces. ¿La española? La romana, que para el caso es lo mismo. Y encima, hasta el siglo XIX no admitieron que habían sido ellos. Primero me queman vivo, para terminar con mi lamentable vida, dijeron. Y luego, al cabo de 3 siglos, me dedican una estatua en mitad de Campo dei Fiori. A la misa en mi memoria acudieron 30.000 personas. ¿Se lo puede creer? Estoy hablando con usted que lleva muerto más de 400 años. Yo ya me creo todo. Tres y 35, esto todavía no ha terminado. Diego Marañón, ¿estás por ahí? Estoy, Iker. Me quito el sombrero, amigo. Muchas gracias por que no es nada fácil resumir a este hereje. Hay libros escritos en castellano sobre Giordano Bruno. Alguno de ellos, creo que uno de Michael White, muy interesante. Y nuestra función es la que tú ya sabes. Ahí lanzamos la piedra, quien quiera que la recoja. Sí, hay que decir además que casi todo, el 80% de lo que dicen nuestros personajes, otra cosa es cómo lo digan, ¿no? Pero el 80% de lo que dicen es absolutamente fiel a lo que ellos dejaron en sus obras, en sus escritos, y desde luego que hacer estas cosas con gente como José María del Río facilita muchísimo la labor. Pero no te quites mérito, compañero, porque no es sencillo. Ahora muchas personas, estoy seguro, lo que decía Santiago Camacho, estoy seguro, el Big Data, que hay, no sé el número, pero mucha gente que ahora en Google está tecleando Giordano Bruno. Y eso en el fondo es hacer un pequeño homenaje a aquellos que fueron, fijaos lo que es el pensamiento único a veces, ¿no? Y lo que es la verdad establecida, sea religiosa, sea científica, sea dogmática de cualquier tipo. Lo quemaron vivo y le cosieron la lengua. Hablaba de hermanos en las estrellas, hablaba del hombre que podía fundirse con esa eternidad o esa luz del otro lado, hablaba de cosas que eran incomprensibles. Nació demasiado pronto. Hay muchos de estos no iluminados, sino auténticos viajeros del tiempo. Si vais por Campo dei Fiori, hacer una cosa que nosotros hicimos: coger una de esas flores, los turistas van con ellas, pero alguna dejársela a los pies a Giordano Bruno, porque representa perfectamente lo que es el espíritu milenario inconformista, preguntarse las cosas. Algunos, por preguntarse tanto, fueron al otro lado, pero por la vía del fuego, aunque yo estoy seguro que Giordano Bruno sabía en el fondo que hacía lo que tenía que hacer. Algo quizá más poderoso que él le obligaba. Diego, mi enhorabuena, gracias, compañero. Gracias, Iker. En el fondo, chicos, no hay mucha diferencia entre lo que decía Giordano Bruno, si lo pensáis, y lo que contaba el doctor Gaona antes, que trascendemos, que conectamos con energías que no conocemos, que la realidad es mucho más compleja de lo que nos han contado. Y al pobre Giordano Bruno lo quemaron porque decía cosas que luego eran verdad, que han tenido que pasar 500 años, ¿no? Que ya no se quema a nadie. En algunos lugares sí, pero en el mundo occidental no. Pero ¿a cuántos estarán quemando por herejes? Quemando mediáticamente, quemando con el desprestigio, quemando con la risa, y están diciendo cosas que dentro de 500 años resulta que serán verdad. Vámonos a Roswell, Santi. Pues sí, Iker, porque da igual cuántos años llevemos dedicados a esto, Roswell siempre vuelve. Y Roswell ha vuelto con una historia además que es nueva, pero te sonará. Resulta que un investigador del tema Roswell, que se llama Tom Carey, que ha escrito un par de libros sobre el tema,
pues se ha descolgado con lo que parece una noticia asombrosa. Dice que a lo largo de sus investigaciones tuvo ocasión de conectar con una pareja de ancianos tejanos, concretamente ella, de la que solo da el dato de que a pesar de su avanzada edad sigue teniendo licencia de piloto, debió de trabajar en los servicios de inteligencia norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y trabó amistad con ellos, y como regalo especial le dieron una diapositiva. Esa diapositiva contiene lo que, según Carey, es la imagen del extraterrestre recuperado en Roswell. Pero ojo, Santi, importante, porque como en las últimas fechas ha surgido que si trabajador del Área 51 muestra un humanoide, que vamos, no hay quien se crea el humanoide ni... No, de hecho, el humanoide en cuestión del trabajador del Área 51 te puedo certificar que es un muñeco, y te puedo certificar que es un muñeco porque el muñeco ha aparecido, es decir, el muñeco del que se tomó la fotografía está... Pero como siempre, vamos, como siempre, nadie da esta noticia pensando en que de verdad, bueno, y si alguien lo hace es que no está en sus cabales. Esa imagen es de un extraterrestre auténtico. De acuerdo, si eso estamos todos de acuerdo. Es un poco la sociología del misterio. Pero que no se confunda esta información que tú das, porque como ahora cualquier información sale en todos los medios de inmediato, sin ningún filtro y de inmediato, muchos oyentes pensarán que es ese. No, hablamos de Roswell, no de la 51. Efectivamente, hablamos de Roswell y hablamos de una diapositiva que todavía no se ha visto, porque el señor Carey, muy cuco él, dice que esto lo va a revelar a principios del año que viene, cuando salga su libro que contendrá la fotografía como atracción fundamental. Si adelanta... O sea, estamos entre otros Ray Santilli, el que hizo la famosa película. Se parece muchísimo la historia. Ray Santilli también empezó montando el corrillo alrededor, diciendo que tenía una película de un humanoide de Roswell. También decía que los rollos eran originales de la época y que Kodak se lo había certificado. Pues bien, este también ha llevado a peritar, parece ser, la diapositiva a los laboratorios de Kodak y le han certificado que efectivamente es una diapositiva de 1947. La ventaja que tiene es que es una diapositiva. Las diapositivas son muy difíciles de falsificar y desde luego... Sí, pero Santi, y podéis intervenir en cualquier momento, pero se puede hacer una foto de un muñeco en el 47. Por supuesto, se puede hacer una foto de un muñeco. Incluso de uno de esos dummies que quizá algunos aseguran que viajaba en aquel artefacto que se estrelló en Roswell, ¿no? Él dice que en la diapositiva aparece lo siguiente. Aparece el ser que se parece y no se parece a las a las descripciones tradicionales del humanoide gris. Él dice que es con un aspecto mucho más insectoide de lo que se lleva en la iconografía extraterrestre habitual, y está literalmente abierto en canal después de lo que parece haber sufrido una disección. Es raro que en el 47 alguien hiciese fotos de muñecos en ese aspecto, sinceramente, ¿no? Sí, pero... Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Desde luego, este buen señor puede que sea verdad, pero es que hemos escuchado esta historia tantas veces, la historia de Ray Santilli con su filmación extraterrestre. Hemos escuchado en el mundo de los ovnis y de los extraterrestres hacer a tanta gente afirmaciones extraordinarias que luego no estaban respaldadas por nada extraordinario, que me voy a mantener cauto y ya veremos en los primeros meses de 2015, cuando este caballero saque su libro, veremos la fotografía, veremos qué nos cuenta de la fotografía en su libro y veremos qué se puede deducir de todo ello. Suena pobre, ¿no? En el aspecto de que si esa diapositiva es real, ahora mismo, además con la fuerza de los medios hoy, puede llegar a un acuerdo con cualquier tipo de compañía para difundirla a nivel mundial. La diapositiva en sí, Ray Santilli por lo menos tiene una filmación. Ahora bien, yo no sé qué nos puede enseñar esto, pero fíjate, Roswell, que ha sido un tema que a mí, curiosamente, no me ha llamado mucho la atención nunca, y eso es muy curioso porque ha habido, lo hablaba con Javi antes de empezar el programa, los casos que nos impactan en la infancia o cuando empezamos y que se quedan como iconos, y otros que tienen todo para ser esenciales y que por algún motivo no te acaban de entrar, ¿no? A mí me pasó quizá porque al leer el librito, tú te acordabas del incidente, sí. Se me hizo pesado, no me gustaba aquello. Y entonces siempre he tenido cierta distancia a Roswell, aparte que no he estado allí, al no estar allí quizá... pero hasta los casos más bizarros y más aparentemente alejados de la verdad de este tipo de cosas tienen elementos que te pueden enseñar. Por ejemplo, con Roswell yo aprendí lo que era la progeria, yo no lo sabía. ¿Os acordáis, no? Se dijo que eran experimentos con seres humanos con progeria. Y yo no sabía lo que era la progeria.
te pones a la documentación y resulta que esos casos terribles de vejez prematura, el efecto en el cuerpo humano eran como auténticos casi algunos extraterrestres. Era el cráneo abombado, los ojos metidos y unos casos muy, además, de macrocefalia, a veces con progeria, con esa vejez prematura, vamos a llamarlo así. O, por ejemplo, se habló de Roswell y empezaron a salir imágenes y documentos de todas las pruebas que se hacían con el famoso proyecto Mogul, lanzando dummies, figuras como las que se ponían más modernas en los coches para meter, por ejemplo, una familia hecha muñeco y comprobar, ¿no?, estrellando el coche contra una pared, la dureza de ese vehículo. Bueno, pues esos dummies no eran tan conocidos. Bueno, conocimos en su día todos los dummies. En definitiva, que a veces un caso, por muy alejado que parezca de la realidad o lo que se está contando, siempre, según cómo tú lo interpretes, puede ofrecerte documentación nueva y conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo o no, aparte de que ha habido unas declaraciones de última hora de Erdogan, ¿no? Clara, informabas tú de ello hace poco a nivel interno. Ha dicho ahora Erdogan, creo, que los islámicos descubrieron América antes de Colón, ¿no? Claro, los turcos. Se basará en el mapa de Piri Reis, claro, entre otras cosas. Pero lo toma como absolutamente cierto, ¿no? Y dice que... Bueno, vamos a ver, pues seguiremos esa noticia porque es interesante, es de ultimísima hora, ha saltado prácticamente esta misma noche. Los mapas de América antes de Colón. Ahora imagino que cada uno, ¿no? El mapa de Piri Reis le habían hecho caso solo los amigos del misterio, ahora ya está el presidente, ¿no? Eso es muy de nacionalismo, ¿no? Utilizar el misterio a favor del nacionalismo. Ha habido más de un caso, como las tablillas aquellas de Iruña Velella en Euskadi, en Vitoria, como de euskera en los tiempos de Cristo y tal. Y luego, pero con qué fervor se defendía, ¿no? Cuando se mezcla la política y el misterio, complicado. Vamos con otra historia bien diferente. Esta seguro que nos va a enseñar cosas, porque esto nos pasa todas las noches. Hablábamos antes de pesadillas. Estos son sueños. Y yo esto ya no me lo puedo creer, Clara, pero me parece que sí que hay unos rudimentos. Grabar los sueños. Sí, bueno, no es exactamente grabar, pero sí es un primer paso para conseguir eso. Al menos esto es lo que en lo que está trabajando un equipo de diseñadores de Manchester, que sería un poco el recobrar, es decir, esos sueños que hemos perdido, ¿no? Es decir, nos hemos levantado esta mañana y tenemos la sensación de que hemos soñado algo. ¿Y cuánto daríamos por saber qué es lo que hemos soñado? A veces es mejor olvidarlo. Sí, a veces sí, pero a lo mejor si tenemos algún retazo de algo agradable, decimos, sí, porque qué pena, ¿por qué ¿no? ocurre, y tú sabes de sueños más que nadie, eso del azucarillo? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El sueño aparece vívido en la mente cuando te has despertado, sobre todo si es impactante, y de pronto hay un episodio de disolución que es la tarde y ya no te acuerdas del sueño. Sí. La actividad es un enemigo del recuerdo de los sueños. Eso lo tengo. Cualquier tipo de actividad. Cualquier tipo de actividad, es decir, si hay que intentar recordar un sueño, lo último es lo que se hace. Es decir, levantarse a prisa y corriendo, salir corriendo, ir a trabajar. Y ya en el trabajo dices, ¿y qué había yo soñado? Claro, sé que me ha impresionado, pero no me acuerdo. Y de repente a lo mejor tienes una especie de imagen, un retazo, ¿no? Un retazo que te dice, bueno, ay, no, si yo he soñado con una taza de café, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que está trabajando este equipo de Manchester es que han concebido un sistema de sensores para editar imágenes móviles en una pantalla que muestran un poco las funciones y las fluctuaciones que hay de actividad cerebral. Algo así como una película creada por el subconsciente, que sería un poco el que realmente en principio lanza los mensajes oníricos. No lo acabo de entender, Clara, sinceramente. O sea, ¿qué han conseguido entonces? Pues han proyectado una película corta a través de sensores conectados al cerebro. La persona no puede controlar lo que está pasando en la pantalla porque eso se va editando en tiempo real en función de las fluctuaciones de su mente, de su subconsciente. ¿Pero ese contenido tiene que ver con lo que está soñando? Ese contenido tiene que ver con lo que está viendo, las emociones que a él le provoca hacen que la película vaya por un sitio o vaya por otro, porque esas imágenes se editan, son imágenes superpuestas, tienen diferentes posibilidades según quien las recibe. Entonces, si alguien recibe, pues imagínate que tienes dos opciones, dos caminos, ¿sí? Y tú tiras por el de la derecha o por el de la izquierda, según a ti, según tu subconsciente. Es decir, ni siquiera tú eres consciente, o vamos a explicar así, ¿no? O capaz de controlar eso que vas a hacer. Y entonces esa pantalla va reflejando como un sueño vívido que tú estuvieses viviendo. Claro, entonces eso se graba, esas imágenes se graban y esa persona puede, digamos, ver esa película de su subconsciente. Sería como un primer paso para el recuerdo de los sueños. Y fíjate que están a faltos de financiación, necesitan unas 3.500 libras, que serían unos 4.300 euros, que no me parece mucho, y podrían empezar a este dispositivo a hacerlo más real. Me estás hablando de que hay una gente en el Reino Unido
que está intentando grabar algo parecido a las emisiones del subconsciente y que lo que han pedido no son 4 millones de libras, sino 4.300. Sí, porque no las tienen. Euros. Sí, sí. Ahora hacen una campaña hasta por haga usted la tortilla más grande, yo qué sé, y lo reciben. Sí, sí, están en internet en una página y... Bueno, pues oye, yo animo a los milenarios a que de verdad, no sé, es que ahora hacen financiación conjunta a todo el mundo para cualquier bobada también, ¿no? O sea, me parece que es una cantidad ridícula para lo que podría ser esto, ¿no? Es que hace poco, Santi, había una noticia impresionante de la decodificación del pensamiento. Sí, de hecho, estaban decodificando los pensamientos en tiempo real y con palabras. Es decir, sabían lo que estabas pensando. Pero es que eso ya... Y si se está haciendo o se está filtrando a la prensa, ¿qué nos estará haciendo a nivel militar? Claro, o sea, piensa eso. La tecnología militar siempre está 15, 20 años por delante de lo que está la tecnología civil, la Pero tecnología aquí la idea, militar secreta. Santi, es que te metían un casco, digamos, por hacerlo gráfico. Claro, y además tiene una aplicación. Y llegaban a traducir tu pensamiento, sin Vamos tú hablar, verbalizar. Era tan sencillo, entre comillas, el experimento, que era lo siguiente. Cogían a un sujeto experimental y le ponían a leer un texto en voz alta, ¿de acuerdo? Mientras iban grabando los patrones que se formaban en su cerebro. Esto durante semanas. Luego, con ese material ya y una serie de algoritmos, lo que hacían era que empezase a leer otro texto, pero ya para sí. Y la maquinita empezaba a transcribir el texto que estaba leyendo. Y lo siguiente ya era sin texto, era directamente piensa una frase. Solo pensando. Efectivamente, piensa la frase y la máquina transcribía la frase. Claro, la primera utilidad, tú sabes la cantidad de gente que tiene parálisis totales, enfermedades muy graves que les impiden no ya hablar, sino comunicarse con el mundo de ninguna forma y que están evidentemente vivos y conscientes, pero completamente presos dentro de su cabeza. Eso sería la liberación absoluta para esas personas. Y las aplicaciones de otro tipo son ilimitadas. Desde luego, cuando pensamos en transcribir los pensamientos, siempre se nos ocurre la parte siniestra, ¿no? De alguien se quiere meter en nuestros pensamientos, pero desde luego... Sí, exacto, pero veamos el otro lado también, Pero ¿no? veamos el otro lado, o sea, veamos que eso puede ser el inicio de una nueva generación de interfaces para controlar todo tipo de maquinaria, para... Desde aviones, vehículos, electrodomésticos... Y ojo, Santi, metiéndonos en nuestro terreno, que sabemos que precisamente se lo podíamos haber preguntado a Gaona, el territorio de la muerte, premuerte y postmortem está ahí en unos límites que nadie sabe controlar muy bien, y se habla de que el cerebro tiene actividad mucho más tiempo del que pensamos. Es decir, que quizá ese ser está ya viendo cosas innombrables, hermosas, por ejemplo, y que podría traducir cierta información, quién sabe, o esas personas que nos dicen que ya no tiene ningún tipo de facultad, que es un vegetal, y está viendo un pensamiento que quién sabe si se pudiese traducir. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, Noel Calero, me imagino pensarlo y que en la pantalla ponga Noel Calero y me estremece porque claro, no estoy acostumbrado, ¿no? Pero es como si violaran lo más íntimo, pero hay ese uso, pues, ojo. Fíjate si están ya hilando fino y está bien calibrado el mecanismo, que la siguiente fase de pruebas la han hecho con música. Precisamente utilizaban un disco de Pink Floyd, utilizaban el Dark Side of Moon y de repente lo escuchaban, él llevaba los sensores puestos y luego le decían, vale, de todo el disco ahora recuerda una frase, recuerda un pasaje, y podían detectar perfectamente, dice, vale, de tal canción, de Money, la parte del estribillo. Efectivamente, pues hasta tal punto se está llegando a afinar el tema. Nunca mejor dicho lo de afinar, ¿no? Sí. Javi, nada, quiero 2 pinceladas, porque este tema lo seguiremos, a ver si es una realidad, es un fenómeno de estos víricos, me refiero a la red, que al final acaban en nada, es una cuestión publicitaria de fondo, es utilizar el fenómeno para que se haga caso a una causa. Hay una historia ya rara de por sí, que es que hay muchos movimientos en Colombia. Podríamos preguntarle a Manolo Molés, ¿no? Con el tema de los toros, no sé si los van a prohibir, no sé qué pasa. Pasa algo y sé que hay un montón de novilleros encerrados en una plaza de toros con cierta historia. Que ojo, con una plaza de toros hemos hablado de alguna entre nosotros. Ojo, muchas plazas de toros han vivido tragedias, animales muchas, humanas algunas,
y otras desconocidas, represalias, muerte. Hablábamos de alguna escena en la Guerra Civil Española donde se estoqueó a los presos, ¿no? Pensad en la escena, se les banderilleó en España. Entonces, si todo eso, como decía Gaona, se queda ahí, ¿qué pasa en Colombia? Concretamente es la Plaza de Toros de la Santa María, en Bogotá, donde incluso han acudido toreros españoles actualmente a esta causa que ellos están defendiendo. Hay varios novilleros encerrados dentro de esta plaza para defender, dicen ellos, la libertad de ir a los toros. En este caso ya llevan llevan más de 100 días allí encerrados, y la historia ocurrió a las 2 de la madrugada del miércoles pasado, cuando un periodista de RCN acudió al interior de la plaza para grabar lo que estaban haciendo estos novilleros en el interior, cómo vivían allí y lo que estaba ocurriendo. Cuando terminan la grabación, el periodista les pide ir al servicio, algunos novilleros lo acompañan, y es en ese momento cuando de la oscuridad de esa habitación surge un ser vestido como de blanco, de 1,80 m de altura aproximadamente, han descrito los testigos. Ellos automáticamente, tanto el periodista de RCN, que ha hablado a los medios y ha afirmado que él vio esa figura, como los 4 novilleros que estaban con él, echan a correr, salen de la plaza aterrorizados, gritando, el periodista también, y lo que más les hiela la sangre es un detalle que comparten entre ellos, y es que ese ser tenía lo que parecía una cara de cerdo. O sea, tipo Amityville también. Efectivamente, como Amityville, un cerdo a 2 patas y con esas ropas. No solo eso, sino que parece que hay una fotografía que ellos habían tomado 2 horas antes precisamente de que ocurriera este episodio, que comparten con el periodista una vez ya en el exterior de la Plaza de Toros, donde se ve, se puede encontrar ahora mismo en internet esa fotografía, pues a estos 4 novilleros, y detrás pues un personaje vestido con una especie de túnica blanca y con una cara de color grisáceo, un color muy extraño. Claro, porque decir que parece una cara de cerdo, nosotros imaginamos ya un cerdo puesto ahí, pero es como una expresión, imagino, de algo grotesco, deforme, animaloide, ¿no? Claro. No que sea una caricatura. Decían que podría ser incluso como una cara de perro, decían otros, porque tenía unas orejas como muy largas. Aquí hay ahora pues un debate sobre si puede ser un episodio de histeria colectiva. Desde luego, las personas que han hablado a los medios, tanto los testigos como este periodista de RCN, lo hacían absolutamente convencidos e impresionados. Y no solo eso, sino que todo este episodio ha servido para que ahora surjan testimonios de vigilantes de seguridad. Esta Plaza de Toros lleva 70 años en pie, pues dicen que desde hace 20... Muchos de ellos, tanto compañeros como personas que estaban allí esa noche, se han topado con extraños gritos en mitad de la noche cuando no hay nadie, golpes en las puertas o incluso, dicen ellos, el mugir de un toro. Yo no sé qué puede ser, si hay algo de realidad. Lo que vamos a hacer es encargarte de toda la información, Javier, y a ver con qué protagonistas, con qué personas, como si pusiéramos nuestro Celeron particular, ¿no? ¿Qué transpira todo eso? Si es una cuestión eso de miedo, de histeria, de otro tipo de cosas, o puede haber algo de verdad, porque el lugar algo de siniestro tiene. Así que prometemos a nuestra audiencia futura información, ¿os parece? Perfecto. 3:57, nada, pincelada mínima, Fermín, con algunos mensajes ya de despedida, compañero. Como es tradicional, algunas bendiciones. Carmen Benítez dice, pide bendiciones a su padre, que le tienen que operar, aunque aún le tienen que hacer algunas pruebas más para asegurarse que eso no se le haya extendido. Ella está muy preocupada, la verdad. Bueno, pues nuestro máximo ánimo para toda esa gente, no solo ella y su familia, sino tanta gente que nos escribe desde hospitales y que confía un poco, ¿no?, en estos últimos minutos de Milenio como energía positiva. Así que un abrazo muy grande. De hecho, Santi también pide bendiciones esta noche para mi mujer, Chabeli, que este domingo ingresa en el hospital para ser operada el lunes por la mañana por segunda vez en 6 meses de un cáncer. Por ello pido la fuerza de las bendiciones al equipo de Milenio 3 y todos los hermanos milenarios para que pueda afrontar la operación con la más energía positiva que tanto abunda en esta gran familia milenaria. Muchas gracias. Por supuesto, sin nosotros tener ningún tipo de autoridad para ello, pero creyendo lo que decía el doctor Gaona a nivel científico, que a veces los cerebros puestos en la misma sintonía por lo menos producen algo que siempre es positivo y nosotros creemos en ello. Así que para ellos y para todos los que sufren en este momento, que son muchos, nuestra máxima bendición cósmica, milenaria y siempre musical con estas notas míticas de Michael Field. ¿Queréis decirme algo más? ¿Había algo importante o qué, Fermín? No, como siempre, muchísimas bendiciones. Podríamos tirarlos todo el programa. Todo el programa, ¿no? Perfecto. Algo bonito que ha surgido de esta forma y que es único en la radio española, por cierto. Gracias, Fermín.
Pero veníamos muy comprimidos en cuanto a la información y es lo importante. No sabéis qué mensaje recibimos. Sí lo sabéis, claro, porque lo escribís vosotros con tanto cariño. En los momentos malos, en los momentos buenos. Todos son energías que van y vienen. Y a veces aquí lo que intentamos simplemente es darnos cuenta de la maravilla que es vivir a pesar de todo, ¿no? Dirán algunos, y de algunas circunstancias tremendas. Santi Camacho, mañana nos vemos sobre las 11, 11 y 10 más o menos, no sé. 11 y 20. 11 y 20 por lo menos. Con ese testimonio increíble de Ertzaina y Santi Camacho en el aire, no cuento más. Es verdad, lo dejamos ahí, Santi Camacho en el aire. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Javi, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Fermín, gracias. Noel, gracias. A Carol le enviamos un beso muy grande. Guillermo, Diego, todos los compañeros, ha sido un placer. Sed muy felices porque la energía positiva, pensamiento positivo, está claro, se contagia. Un fuerte abrazo.